Miren esto con atención, porque una vez que lo vean, no van a poder dejar de verlo nunca más. No es una opinión, no es una ideología, no es una interpretación forzada. Es un patrón, claro, repetible, vergonzosamente predecible. Un mismo hombre, el mismo poder, el mismo cargo. Y dos comportamientos completamente opuestos, según quien esté al otro lado de la mesa. Y esa diferencia lo dice todo. Es muy fácil parecer fuerte cuando sabes que nadie puede devolverte el golpe. Es cómodo inflar el pecho cuando el riesgo es cero. Es sencillo gritar amenazas cuando la otra parte no tiene dientes. Pero la verdadera prueba de carácter no aparece cuando dominas al débil. Aparece cuando enfrentas a alguien que puede destruirte. Y ahí es donde la máscara se cae. Durante años, Donald Trump ha construido una imagen de dureza basada en el ruido. Voces altas, golpes en el podio, frases diseñadas para titulares. Un espectáculo constante dirigido siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. México, Centroamérica, el Caribe. Países sin armas nucleares, sin capacidad real de represalia, sin margen para responder en igualdad de condiciones. Escenarios perfectos para actuar. Rivales seguros, públicos cautivos. Contra México, Trump habla de invasiones como si fueran partidas de videojuego. Tropas, muros, incursiones, castigos económicos. Todo dicho con una teatralidad exagerada, como si la amenaza en sí misma fuera la victoria. No importa si es viable, no importa si es legal, no importa si es humano. Lo único que importa es que no habrá consecuencias reales. México no puede destruir a Estados Unidos, y Trump lo sabe. Por eso grita. Contra Guatemala, el lenguaje es el mismo. Amenazas económicas, castigos inmediatos, advertencias de colapso. Un país entero reducido a una ficha que se puede empujar fuera del tablero con una sola frase. Guatemala no puede responder, no puede presionar, no puede castigar. Y Trump vuelve a sentirse fuerte. Cuba recibe sanciones que asfixian lentamente a su población. No porque represente una amenaza real, sino porque es un blanco fácil. Porque no hay riesgo. Porque nadie va a devolver el golpe con la misma fuerza. Honduras, Haití, Nicaragua, El Salvador. La lista es larga y siempre coincide con el mismo criterio. Países sin capacidad de infligir daño real. Ahí Trump ruge. Ahí Trump se siente gigante. Ahí Trump juega al líder implacable. Pero luego ocurre algo fascinante. Basta con que el tablero cambie un poco. Basta con que aparezca un actor con poder real, con capacidad de respuesta, con consecuencias creíbles. Y el tono se transforma. Cuando Rusia entra en escena, el volumen baja. Las amenazas desaparecen. Las frases se llenan de respeto, de comprensión, de cooperación. Ya no hay golpes en la mesa. Ya no hay ultimátums. Hay llamadas privadas, agradecimientos, lenguaje cuidadoso, diplomacia suave, casi afectuosa. El mismo hombre que promete destruir economías pequeñas en una semana habla de intereses legítimos cuando se trata de Moscú. El mismo que despliega portaaviones frente a países sin ejército pide diálogo cuando Rusia mueve una pieza en el Caribe. El mismo que se presenta como el defensor implacable de la soberanía estadounidense duda, suaviza y justifica cuando la soberanía es desafiada por alguien que sí puede responder. Y aquí es donde el patrón se vuelve imposible de negar. Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses. Un ataque directo al corazón del sistema político. La respuesta no fue furia, no fue castigo ejemplar, no fue dureza. Fue incredulidad selectiva. Fue minimizar. Fue ponerse del lado del agresor frente a las propias agencias de inteligencia. Rusia expandió su influencia militar. Rusia consolidó control energético. Rusia desafió abiertamente líneas rojas históricas. Y la reacción nunca fue comparable a la que reciben países infinitamente más débiles por ofensas infinitamente menores. No hay amenazas de invasión. No hay castigos fulminantes. No hay discursos encendidos. Hay silencio. Hay cautela. Hay sumisión disfrazada de pragmatismo. Esto no es estrategia sofisticada. No es ajedrez geopolítico de alto nivel.
Es psicología básica. El comportamiento clásico del abusador. Ataca donde no hay riesgo. Retrocede donde hay consecuencias. La agresión fluye hacia abajo. El respeto hacia arriba. No por principios, no por valores, sino por miedo. Y lo más revelador es que este patrón no necesita interpretación. No depende de ideologías. No requiere teorías conspirativas. Se observa comparando comportamientos. Misma persona, mismo poder, distintos objetivos, distintas reacciones, distintos resultados. Un líder fuerte no cambia de voz según el tamaño del rival. Un líder real no necesita gritar para parecer peligroso. Un líder auténtico no reserva su valentía solo para quienes no pueden defenderse. Cuando la dureza es selectiva, deja de ser dureza y se convierte en actuación. Y esta actuación tiene consecuencias, porque el mundo observa, los países pequeños observan, las regiones humilladas observan, y aprenden una lección brutal pero clara. Ser aliado de Estados Unidos bajo este modelo no significa protección, significa exposición, significa convertirse en saco de boxeo, significa aceptar golpes sin garantía de respaldo. Cuando un país entiende que la diplomacia con Washington solo fluye en una dirección, empieza a buscar alternativas. Cuando descubre que el respeto solo llega acompañado de poder real, empieza a construirlo o a asociarse con quien ya lo tiene. No por ideología, sino por supervivencia. Así es como se pierden regiones enteras sin disparar un solo tiro. No por debilidad militar, sino por arrogancia estratégica. Humillar al débil no genera lealtad, genera resentimiento. Amenazar sin consecuencias no crea orden, crea alianzas alternativas. El poder mal usado no se evapora de golpe, se drena lentamente. Mientras tanto, el espectáculo continúa. Discursos encendidos hacia abajo, silencios incómodos hacia arriba. Un teatro diseñado para una audiencia interna que confunde volumen con fortaleza. Pero fuera de ese escenario, el cálculo es frío. Y el cálculo es claro. La verdadera fortaleza no necesita elegir víctimas fáciles. La verdadera autoridad no se derrumba frente a un igual. La verdadera independencia no se nota en quién atacas, sino en a quién te atreves a enfrentar sin cambiar de tono. Y aquí está la verdad que incomoda, la que no se dice en voz alta, la que muchos prefieren ignorar. Cuando un líder solo es valiente contra los débiles, no es fuerte, es dependiente. Cuando solo muestra firmeza donde no hay riesgo, no gobierna, actúa. Cuando se vuelve dócil frente a quien puede castigarlo, revela exactamente dónde está su límite. El mundo no se rige por discursos, se rige por comportamientos, y los comportamientos, repetidos suficientes veces, se convierten en identidad. Hoy, esa identidad está clara para cualquiera que quiera verla. Algunos aplauden el ruido, otros observan el silencio, y son estos últimos los que ajustan estrategias, firman acuerdos y redibujan mapas de influencia. Porque al final, la historia no recuerda quién gritó más fuerte, recuerda quién se sostuvo cuando el costo era real. Y ahí, sin micrófonos, sin podios y sin cámaras, es donde se define quién manda, y quién solo ladra cuando sabe que nadie va a morder de vuelta.